Y viene, hace ya más de una semana que hay un paro indefinido en la Sierra de la Libertad, en parte de la Sierra de la Libertad, están bloqueando carreteras, las rondas de Huamachuco, se han sumado ahora las de Otusco, de otras provincias de la Sierra de la Libertad, y esto es esto es debido a que hay unos dirigentes de las rondas que están siendo, digamos, buscados por la justicia, por el Poder Judicial, debido a que han sido acusados de secuestro y de golpear a dos personas de las cuales se quería sacar información acerca de una persona que había robado, en fin, no sé exactamente qué, creo que unos vehículos. Y entonces, para sacarle la información acerca de dónde estaba este señor que había robado, los capturaron, digamos, los tuvieron detenidos. Secuestro es de lo que los están acusando, para sacarle la información acerca de dónde estaba el ladrón. Pues estos dirigentes están siendo buscados y tienen orden de captura, y se está pidiendo, el Ministerio Público ha pedido, dice la información, cadena perpetua para estos 4 ronderos, porque esa es la pena máxima por el delito de secuestro. Pero entonces ya están bloqueadas las carreteras hace una semana y esto no se resuelve. Y este es un problema típico, según esta información hay como 40 dirigentes, los ronderos denunciaron que aproximadamente 40 dirigentes están siendo procesados por secuestro, es decir, por haber detenido a personas acusadas por las rondas y, en fin, haberlas sometido al proceso que ellas normalmente siguen a las personas que consideran que han cometido alguna falta, un delito. Hay una incongruencia entonces entre la justicia ronderil o comunal y la justicia nacional y que ocasiona esta clase de conflictos. Estamos con el Tomás Gálvez, que es el fiscal supremo adjunto. Luego estamos con Armando Guevara Gil, que es abogado experto en derecho intercultural, tiene un libro sobre este tema, y Alejandro Díez, que es antropólogo y también ha escrito sobre estos asuntos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, no sé si usted, fiscal, ¿tiene usted alguna información sobre este caso específico? No, del caso concreto no, porque eso debe estar en La Libertad. Ciertamente nosotros hemos estado trabajando en Cajamarca para suscribir un convenio entre el Ministerio Público y las rondas campesinas de Cajamarca. Precisamente el convenio se ha suscrito ayer entre representantes de las 13 provincias de Cajamarca y el señor fiscal de la Nación, un doctor José Antonio Peláez Bardales. Pero de este caso concreto, en verdad no tengo mayor información. ¿Ese es un convenio para qué? ¿Para capacitar a las rondas? Lo cierto es de que, en efecto, hay cierta obstaculización del trabajo de las rondas respecto a las funciones del Ministerio Público. ¿Quién obstaculiza, el Ministerio Público o las rondas? Las rondas, como en este caso, no permite que el Ministerio Público realice sus funciones conforme le corresponde. Y frente a ello... No, aquí el caso es que el Ministerio Público acusa a los ronderos de delitos que para los ronderos no son delitos, sino están ejecutando su propia justicia. Claro, ustedes detienen a una persona, a un supuesto ladrón, digamos, y ese ladrón denuncia ante el Ministerio Público de que lo han secuestrado y entonces se acusa. Justamente ante eso, el Ministerio Público ejerce sus funciones, acusándolos o investigándolos o pidiendo su detención. Y a partir de ese momento, las rondas campesinas no permiten que el Ministerio Público ejerza sus funciones. Y por otro lado, obviamente, ante esas circunstancias, el Ministerio Público los acusa, los investiga nuevamente, y ante eso se produce ahí prácticamente un enfrentamiento. Particularmente en provincias de Cajamarca como Selendín, Bambamarca y Chota en parte, hay bastante enfrentamiento al respecto. Por eso es que el Ministerio Público ha considerado conveniente que se realice un convenio para capacitarlos debidamente a fin de que ellos sepan hasta dónde llegan sus competencias y el Ministerio Público los capacite para que ellos entiendan cuál es la función del Ministerio Público, de tal suerte que ellos hagan lo que les corresponde conforme a la Constitución y el Ministerio Público investigue y prevenga los delitos. Y ellos tienen que comprender que la investigación y represión de los delitos es función del Ministerio Público, como en este caso concreto, seguramente que ellos han realizado. Lo que usted está pidiendo es la desactivación de las rondas en su función. No la en su función, digamos, de control del delito. No. Ellos pueden intervenir,
pero no investigarlo ni sancionarlo cuando se trata de delitos. Lo que sí pueden hacer es resolver conflictos dentro de su comunidad, pero conflictos que no configuran delitos. Pueden configurar faltas o cualquier otro tipo de conflicto, pero no delitos. Los delitos son de competencia exclusiva del Ministerio Público y por eso se los tiene que capacitar para que ellos entiendan esa situación y colaboren con el Ministerio Público para la investigación de los delitos. No que los vamos a desactivar, sino más bien optimizar su función para realizar un trabajo conjunto. ¿Cómo ve este tema, Alejandro? Yo creo que hay una especie de elemento de no sé si es de coordinación o desencuentro cultural, en términos amplios, ¿no? O sea, desde su creación hace más de 30 años, ¿no? Las rondas tienen una serie de prácticas que han ido desarrollando a partir de sus tradiciones, vamos a decir así, recreadas, inventadas desde el mundo de la hacienda, de la zona justamente de Cajamarca, y desde ahí se expanden por todo el país. Ahora hay rondas hasta en Puno. O sea, es un fenómeno social que ha terminado siendo a estas alturas del partido un fenómeno completamente legítimo desde la población y que ha tenido a lo largo del tiempo una serie de aproximaciones y como separaciones y tensión, ¿no? O sea, ha habido desde los años 80 que yo recuerde procesos en los cuales se intentaba aproximar a las rondas y tratar de que, vamos a decir así, moderen algunas de sus prácticas, ¿no? En el sentido que se toleraban algunos temas y su función de control de delito, de regulación social, etcétera, en temas menores, ¿no? Siempre ha habido una disputa mayor frente a lo que llama el señor fiscal de los delitos, ¿no? Yeah. Entonces, que es un tema, vamos a decir así, contencioso, porque también hay una propia definición del delito, ¿no? Entonces, este es un tema que está en tensión permanente, y ha habido aproximaciones tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial para tratar de encontrar espacios de entendimiento y algunos niveles de coordinación, en los cuales algunos de los, vamos a decir así, resoluciones de las rondas puedan ser aceptadas como cosa juzgada por el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ha habido procesos recurrentes de formación de rondas, de ronderos, ¿no? O sea, a ver, tiene que ver también con el tipo de formación, con el nivel educativo del rondero promedio, ¿no? Que precisamente no es un universitario ni es un abogado. Entonces hay toda una serie de desencuentros frente a la comprensión del delito, a la comprensión de la propia lógica de la administración de justicia, ¿no? Pero yo me imagino que esto tiene que ver también con la ausencia del Estado en esos terrenos. Digamos, no hay ni policía, ni jueces, ni fiscales en muchos casos, digamos, en las zonas alejadas. Entonces, quienes cumplen esas funciones son precisamente las mismas organizaciones a través de sus rondas, o donde no había rondas a través directamente de las comunidades, ¿no? Pero entonces, ¿cómo ve usted, usted que es abogado, usted es abogado, pero tiene una perspectiva intercultural? ¿Cómo ve este tema? ¿Cómo es el problema? ¿Qué habría que hacer? Bueno, definitivamente lo que tendríamos que hacer es pensar en diseñar mejores mecanismos de articulación, mejores mecanismos de coordinación. Es más, eso es lo que prescribe el artículo 149 de la Constitución actual, cuando dice que existe una jurisdicción ordinaria, una jurisdicción especial y una justicia de paz que tienen la misión de trabajar coordinadamente. Entonces lo que tendríamos que hacer es desarrollar, no solo legislativamente, sino en la práctica cotidiana, cómo estas autoridades de los distintos fueros logran trabajar armónicamente, coordinadamente. Perdón, la Constitución reconoce la justicia comunal. No recuerdo el artículo exactamente, pero hay un artículo que pueden ejercer función jurisdiccional dentro de su territorio las comunidades campesinas, las comunidades nativas, con el auxilio de las rondas. Pero lo que ocurre es que sentencias de la Corte Suprema y luego un pleno jurisdiccional le han reconocido facultad jurisdiccional a las rondas campesinas que no pertenecen a comunidades. Entonces, en la práctica estamos hablando de otro fuero. Y por eso, hoy más que nunca, se necesita que coordinen, que trabajen, digamos, en armonía. Ahora, yo sí estoy convencido que en la práctica más son los casos de coordinación, pero digamos a pequeña escala, una escala que no hace noticia, que estos sucesos de la costa norte, ¿no? Pero estos sucesos son cada vez más frecuentes y son muy frecuentes, ¿no? Constantemente hay excesos de las rondas eventualmente, sí, pero hay otros casos en los que quizás no sean excesos, yo no sé, digamos, son un abijeo, lo capturan pues y lo castigan, le pegan, o un ladrón, ni siquiera un abijeo, un ladrón común y corriente, si no hay policía ahí, ¿cómo hace usted? Es como el sheriff pues en el oeste, es lo mismo, ¿no?
quizás, sin embargo, digamos, hay que plantear, hay que imaginar, se necesitaría un trabajo sistemático de comunicación, ¿no? Una suerte de taller en que se reúnan jueces, fiscales y ronderos o como dirigentes de comunidades y se pongan de acuerdo en bien cómo definir los ámbitos. No sé cómo procesar esto. Claro, lo que pasa es de que ellos conocen su competencia, que le reconoce el artículo 149 de la Constitución. Ese es el artículo. ¿No pueden sacar el artículo 149 de la Constitución? En términos generales dice lo que ha precisado el doctor Guevara. Y también existe un convenio de la OIT que los reconoce también, reconoce una función jurisdiccional a comunidades. Pero el gran problema es ciertamente lo que acaba de referir el doctor Guevara sobre el acuerdo plenario de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ahí ha tratado particularmente a las rondas de Cajamarca como una cuestión neta de interculturalidad. Y creo que esa no es la cuestión. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien es cierto en algunas comunidades, por ejemplo de San Ignacio en Cajamarca, hay comunidades que sí el problema es de interculturalidad, como la comunidad de Sahuajún, etc. Pero en las demás provincias, digamos el 99% de la población de Cajamarca, el problema no es tanto de interculturalidad, sino más bien... Pero ahí no hay comunidades que hechas ni nada, son... No hay, pues precisamente por eso. Que en Cajamarca en general no son... Porque, por ejemplo, en las provincias tienen televisión, tienen internet, etcétera, porque ahora ya tienen prácticamente gran parte luz eléctrica. Entonces, en esas condiciones yo no sé si se puede hablar de interculturalidad porque participan de todo. Además, ellos están constantemente en las ciudades. Y ahora han traído esa costumbre del campo a la ciudad y se han creado las rondas urbanas, que es otro problema más grave, porque ese no está legislado y no tiene reconocimiento constitucional. Porque si bien es cierto, como usted lo dice, las rondas nacen por ausencia o dificultad de llegada del Estado, ahí en los rincones del país. Ahí se justifica de alguna manera porque los conflictos que se presentan hay que resolverlos. Y si no está el Estado, alguien tiene que estar. Pero en las zonas urbanas, donde están la policía, Ministerio Público, Poder Judicial, ¿qué sentido tiene? Pero han traído esa costumbre de la ronda campesina a la zona urbana. ¿Por qué? Porque justamente a partir del acuerdo plenario de la Corte Suprema, que les reconoce diversas facultades, que creo más allá de lo que establece el artículo 149 de la Constitución, ellos consideran que tienen esas facultades. Inclusive, fíjese, ¿el acuerdo plenario qué facultades reconoce? O sea, ¿sabe qué? Describe varios casos, por ejemplo, en donde ellos se abocan al conocimiento y juzgamiento de delitos. Por un lado, llámese abuso de autoridad, llámese usurpación de funciones o inclusive ciertos casos de secuestro. Y entonces ahí les dice, como ustedes han actuado conforme a sus costumbres, no han actuado dolosamente y por tanto el hecho no configura el delito. Eso es lo que se dice. ¿Y el Ministerio Público no está de acuerdo con eso? El Ministerio Público no es que no esté de acuerdo, sino que hay que hacer precisiones ahí, porque de eso se han agarrado los ronderos. Inclusive en Cajabamba un rondero de la comunidad Cañaris me decía y me enseñaba el acuerdo diciendo que ahí están las facultades que le reconoce la Corte Suprema para poder secuestrar. Literalmente para poder secuestrar, ¿ya? Y decía, no teníamos antes del acuerdo, pero ahora se nos han reconocido esa facultad. Entonces por ahí creo que, no sé si por la poca claridad o tal vez el tratamiento inadecuado en el propio acuerdo ha generado este problema, porque ellos en muchos lugares están convencidos que pueden secuestrar. Y ese es el gran problema, y tal vez sea un caso ellos dicen secuestrar. Secuestrar, es que ellos dicen literalmente, cuando lo hace una persona particular es secuestro, pero cuando lo hace la comunidad en su conjunto, cuando lo hace la ronda, ese no es secuestro porque nos autoriza el acuerdo plenario. Exactamente. Ahora, el problema de la jurisdicción es un tema complicado porque la ronda desde su formación combina una serie de funciones, ¿no? Son el Poder Judicial, son la Policía, son el Ministerio Público, o sea, en su práctica, digamos así, compite con tres instancias y con las tres ha tenido diferentes tipos de problemas. O sea, a lo largo de la historia. Pero yo en realidad discrepo en cierta manera con este tema de la jurisdicción y hasta qué punto da. O sea, no es que les autoriza a secuestrar, pero se autoriza de alguna manera a detener a una persona
en condiciones en las cuales, vamos a decir así, parte de la disputa con las rondas es el respeto a los derechos humanos, por ejemplo. Claro. Es un tema que en el fondo sí hay una cosa en la que el Estado no debe conceder y otras cosas en las que el Estado sí hay una lógica de concesión. Entonces, por ejemplo, yo creo que en Cajamarca sí hay un tema intercultural, independientemente del uso del castellano e incluso del fenotipo más blanco de la población, etcétera, porque la diferencia de cultura no es un tema de que es indígena o no es indígena, ¿no? Es un tema de que comprende de otra manera los procesos, el Estado, los derechos, ¿no? Y de hecho, buena parte de las rondas han sido formadas, bueno, uno dice por partidos políticos, por profesores, por la iglesia, por el Estado, porque ha habido rondas y distintos gobernadores que han fomentado gobernadores que han fomentado las rondas, y actualmente hay varios municipios y alcaldes que están apoyando las rondas porque no es que el Estado no esté, pero el Estado y los recursos que tiene son insuficientes. Entonces, la ronda, vamos a decir así, bien sincronizada, articulada, respetuosa de derechos humanos, que incorpore una serie de prácticas y que, vamos a decir, modere sus prácticas extremas, ¿no? Y se mueva en términos de elementos aceptables de sus propias costumbres, sin abusar de las personas y de los derechos de otros, es, en cierto modo, tiene un espacio funcional en la sociedad peruana actual. No es la sociedad que quisiéramos tener, donde todo funciona a la perfección, pero en la sociedad que tenemos ahora, en muchos sitios aparece como una necesidad. Eso no quiere decir que también no se cometan excesos, ¿no? Claro. Y no quiere decir que además la ronda favorezca el castigo físico, por ejemplo, es una cosa muy corriente. Muy corriente. Me imagino que eso está proscrito en la legislación nacional. Sí. Y ha disminuido también. Claro. O sea, ha disminuido sensiblemente a lo que eran las rondas de los 80, por ejemplo, ahora, ¿no? O sea, de hecho, hay mucho menos castigo físico del que había antes, ¿no? Ahora, siempre hay, ¿no? Claro, un callejón oscuro. Claro, una roba de chicotes para 12, 8, 12. De acuerdo. Doctor. Lo que ocurre es que justamente ese acuerdo se da porque la cantidad de dirigentes ronderos que fueron acusados de usurpación de funciones y secuestro llegó a ser realmente importante. Entonces la reacción de la propia Corte Suprema fue convocar ese plenario y decir que cuando ellos hacen un uso legítimo de las funciones que la ley de rondas campesinas le asignan, no se produce ni usurpación de funciones ni tampoco el delito de secuestro, ¿no? Pero si me permite, yo quería ir al primer punto que usted mencionaba sobre la necesidad de crear estos mecanismos, ¿no? Yo no soy panegirista del Poder Judicial, pero yo sí creo que está desarrollando un esfuerzo institucional bastante importante, ¿no? Han creado una oficina, ¿no? Especial. Esa Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz, y que le han asignado la función de interculturalidad también, tiene varios años trabajando, está a cargo del doctor Fernando Mesa. Por ejemplo, el Poder Judicial también desarrolla, ya está por el 4º Congreso de Justicia Intercultural, tiene una comisión de justicia indígena que la preside el doctor Prado Saldarriaga, y específicamente a través de una JUP, el Poder Judicial ha firmado un convenio con Eurosocial, y bueno, yo estoy trabajando con Miquel Berraondo, por ejemplo, en la preparación, apoyando a una JUP, de unos protocolos de coordinación. Ajá. ¿Por qué? Porque mientras la ley de coordinación que prescribe el artículo 149 se promulga, vamos a seguir esperando varios años, ¿no? La Constitución ordenó eso hace 20 años. Inclusive hay un proyecto de ley que la Corte Suprema ha presentado el anteaño y el Congreso ni siquiera lo revisa. Sobre este tema, sobre cómo coordinar las dos justicias, digamos. Entonces, ¿cuál ha sido la reacción institucional del Poder Judicial? Bueno, mientras se apruebe la ley, vamos pensando en unos protocolos, digamos, en unos comandos más o menos flexibles para que los jueces puedan actuar. Entonces, a pesar, digamos, de la mala fama del Poder Judicial, yo sí creo que en este caso está actuando, digamos, muy dinámicamente, muy reflexivamente. Porque lo curioso, estaba viendo un informe también del propio Poder Judicial, resulta que la justicia de paz es la justicia más legítima, más aceptada, el 90, 80, 90% de la gente, digamos, en el campo, cree en la justicia, es decir, aprueba a los jueces de paz. Pero claro, los jueces de paz no aplican la justicia formal, literal, y leguleya, digamos, que conocemos, los códigos, sino una justicia pues natural, por decirlo así, derecho, o local, ¿no? O derecho. Entonces, bueno, no sé, falta mucho por trabajar en todo esto. Ya nos ha ganado el tiempo, desgraciadamente tenemos que terminar, pero creo que vamos a seguir insistiendo en este programa para ver hasta dónde podemos llegar, para tratar de, digamos, encontrar una mejor comunicación judicial y
y policial en buena cuenta de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias. A Tomás Gálvez, fiscal supremo adjunto, Alejandro Díez, antropólogo, y Armando Guevara Gil, abogado experto en temas interculturales. Vamos a una pausa y regresamos.